¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hace poco compré un AT-AP Walker, uno de mis vehículos favoritos de las precuelas, así que vamos a hacer un unboxing junto a varias figuras que han ido llegando durante este último mes. La verdad que comparando con años anteriores, siento que está mucho más amigable el mercado de figuras. No sé cómo será con otras franquicias, con otros coleccionables, pero por lo menos con todo lo que es Star Wars, y sobre todo en esta escala 375, está apareciendo mucho, muy variado y a muy buenos precios. Vamos a empezar con algunas de las figuras que vinieron con el Walker. Primero tenemos un Comandante Gree de la 30 aniversario. Creo que fue el primer clon en tener este nivel de articulación. Muy buena figura, llena de detalles, muy linda pintura, totalmente articulada. La figura definitiva de Gree, por lo menos por ahora. Ya veremos si Hasbro saca uno nuevo en el molde que han sacado hace poco. Viene con un blaster y con sus binoculares. Yo solía tener la versión más vieja, la de 2005, pero esa no era fiel, o sea, no es fiel a como sale en la película. Conviene mucho más ir por esta versión, aparte de que se ve mucho más lindo, la verdad. Otro comandante clon que llegó es Cody, de la Saga Collection. Muy linda figura de Cody. Tiene un poco menos de articulación, por ejemplo, los tobillos no se mueven y los hombros son swivels. Pero la verdad que no tengo mucho negativo para decir aparte de eso. Me encanta esta figura, el casco se ve muy bien. En un momento tuve la versión vintage y no me gustaba el tono de naranja que habían utilizado. Era distinto a los otros troopers del batallón 212, pero en este caso este color naranja más fuerte, más vivo, combina perfecto con los demás. Hay más unidades de la 212 que me tienen que llegar en los próximos meses, así que va a quedar bastante completo ese batallón. También me llegó otra figura de episodio 3 de Saga Collection, que probablemente no lo conozcan. Es el Fire Speeder Pilot. Le tengo mucho cariño porque fue una de las primeras figuras que tuve hace muchos años cuando empecé a coleccionar, así que quería tener uno en buen estado. A estos los vemos en la película cuando están aterrizando en Coruscant y cuando Obi-Wan está por invadir Utapau, donde salen de fondo arreglando droides. Es una figura para poner como mecánico con las naves o vehículos, haciendo esa clase de tareas de fondo. Ahora la compra principal, el AT-AP. Todos los Walkers tienen diseños interesantes, ¿no? Muy lindos, pero este Walker en particular siempre me ha llamado mucho la atención y ha sido de los que más me gustan. Es básicamente un AT-TE cortado a la mitad, perfecto para reducir espacio en el estante y con un cañón de artillería que es justamente lo que más me atrapó de este diseño. Este Walker camina en dos piernas y tiene una tercera que la suele usar de apoyo cuando dispara el cañón pesado para mantenerse estable. Tiene unos 19 centímetros de largo, 30 si contamos el cañón y 23 de altura, pero con las piernas en la posición más baja, porque también se lo puede extender. Para mí este Walker tiene el tamaño perfecto, es llamativo sin la necesidad de ocupar demasiado espacio y terminar siendo una molestia. La torreta dispara un misil y también podemos sentar un trooper ahí para que la maneje. Y dentro del vehículo podemos colocar dos figuras. Vamos a buscar a ver un piloto de Walker y arriba vamos a colocar el clon artillero, así ya queda nuestra tripulación. Vamos a comparar con la Bark Speeder del unboxing que hicimos la otra vez. Así se dan una idea del tamaño que tiene. Pronto vamos a sumar más vehículos de Revenge of the Sith. La verdad que me encanta este Walker, se los recomiendo mucho. A mí por lo general no me gusta comprar naves para figuras 375 porque ocupan mucho espacio, pero la verdad que este me encanta. Aún quedan más figuras. Hace poco conseguí este Stormtrooper de arte conceptual de Ralph McQuarrie y justamente buscaba esta versión porque si uno quiere tener una figura fiel al arte conceptual tiene que comprar la versión de la 30 aniversario, que tiene más pintura con colores fieles al diseño, tiene mejores detalles. Este va más por los colores de el Stormtrooper que conocemos de las películas, es simplemente blanco y negro, pero el motivo por el cual buscaba esta figura es porque es lo más similar que tenemos hoy en día a un TK Trooper, de los que vemos en la Bad Batch. Así que esta figura no creo que la deje con su sable de luz y su escudo, lo más probable es que solo tenga su blaster y pretenda ser un TK Trooper. Al menos hasta que recibamos una figura oficial por parte de Hasbro. Hasta ahora no hay ninguna noticia, ya vamos a ver si sucede o no. Hay varias cosas que aún no las han sacado, como bueno, justamente la Bad Batch en escala 375, ya han pasado varios años y todavía no los tenemos a los personajes. De paso aprovechamos este escudo, se lo vamos a dar a los clones, que les queda bien. Otra figura que me llegó es el Jango Fett de la Saga Collection. Esta figura, si bien tiene poca articulación,
por algún motivo siempre me gustó mucho. Me gusta el accesorio del cable que trae en el brazo, me gusta la pose dinámica, que se le pueda sacar el casco. Les muestro ahora cómo es que funciona este cable y de paso les muestro cómo queda el AT-AP con las piernas extendidas. Gana muchísima altura, de hecho me parece que lo voy a exhibir así, queda muy bien. Y otra cosa que tiene esta figura es que dispara el misil del jetpack. A ver, vamos a probarlo. Sí, como les digo, es una figura muy divertida. Obviamente no es el Jango definitivo para la colección, no para nada. Para eso está el nuevo, el de Vintage Collection. Pero quería este Jango porque, bueno, justamente quería tener dos Jangos por dos motivos. Por un lado, para tener uno con mis clones y al otro dejarlo al lado del Conde Dooku y los separatistas. Y también para tener las dos versiones del jetpack. Me gusta mucho más el diseño del jetpack con el misil. Lamentablemente el Vintage no lo trajo. A esta figura la compré en la tienda virtual de vianda de ayer. Tiene varias figuras de Star Wars a la venta, por si quieren echar un vistazo. Me enviaron también de regalo estos stickers, se ven muy lindos. Y en otra tienda llamada G's Toys conseguí este Trooper, es el Clone Trooper de la Coruscant Landing Platform. Lo andaba buscando porque estoy intentando tener todos los Troopers que aparecen en Revenge of the Sith. Y estoy muy cerca, me faltan 3 o 4 únicamente. Ojalá los pueda completar este año. Muy linda figura, como siempre el molde antena nunca decepciona. En esta otra caja me llegaron dos figuras. El primero es el droide comandante de episodio 1. La verdad que está difícil encontrar las variantes de droides, sobre todo a buen precio. Veo mucha gente vendiendo los droides caros, ¿no? Y yo tengo recuerdos de que siempre han sido figuras baratas. Me parece muy extraño los precios que vi, pero bueno, por suerte este comandante lo conseguí barato, está impecable. El molde de episodio 1 de los droides es muy bueno, la verdad. Si andan buscando sumar droides a su colección, les diría que intenten comprar estos de episodio 1 o los que salieron en Legacy, que son más articulados. Estos dos son los únicos moldes que se pueden parar solos de manera estable, sin necesidad de una base. Pueden mantener una pose, pueden agarrar bien sus accesorios y que no se sienten frágiles. El molde de la Vintage Collection tiene un excelente esculpido de cabeza, ¿no? Es probablemente la cabeza de droide más fiel a la película que he visto, pero es como muy bajito. Más bajito que varios clones y se supone que los droides son altos. Además no le gusta agarrar su arma, tiene mucha menos articulación que el molde Legacy. Es como que esta figura me parece un paso hacia atrás en lo que era la evolución de los droides. Ojalá volvieran al Legacy, pero por el nuevo Battle Pack que han anunciado parece que siguen metiéndole más pilas a este molde. Y la otra figura la ando buscando desde hace años, desde que salió prácticamente, y por fin la encontré. Es el comandante Faye de la Legacy Collection. Esta figura es épica. Seguramente conozcan este diseño del clon ingeniero de Battlefront 2. Este era arte conceptual para Revenge of the Sith, que al final no se utilizó en la película, pero lo utilizaron para Faye, que es el comandante de Quinlan Vos, un Jedi que, si han leído los cómics de Dark Horse, seguramente lo conozcan. Muchas de las piezas de la armadura son únicas, son diferentes a la de los clones comunes y además tiene su túnica de tela con capucha plástica, que para mí es la mejor combinación posible para mantener un diseño sin restringir la articulación. Está impresionante, ¿no? Si les gustan los clones, vayan, busquen un comandante Faye y cómprenlo. Sin duda está entre mi top 5 de clones favoritos. Muy muy lindo. Y por último, un personaje que hace rato que buscaba. Lo gracioso es que la compré y al par de días anunciaron una versión nueva en Vintage Collection. Esta es la Asajj Ventress de 2005 del set Jedi vs Sith. Aún con la opción nueva que salió de Hasbro, quería tener esta Ventress porque es una interpretación realista de la que aparece en la microserie de Clone Wars de 2003, que es una de mis cosas favoritas de la franquicia. Seguramente compre la versión nueva de Vintage Collection, pero me alegro de haber conseguido esta, que vendría a ser la Ventress de Legends, del universo expandido. Tiene muy poca articulación, pero logra representar bastante bien a la Ventress de la serie animada. Los sables se pueden combinar para crear un sable doble, algo que ya creo que casi todas las figuras de Ventress tienen esto. Muy feliz de haberla encontrado completa. A esta figura por lo general siempre le faltan los sables. Muy lindo lote de figuras. Próximamente llega un lote con figuras de Vintage Collection. Ya lo voy a subir en breve. Les dejo un saludo. Chao.